Hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. ¿Y si el momento más importante de tu vida todavía no hubiera llegado? Desde pequeños nos enseñan que la juventud es la etapa donde todo ocurre. Estudiamos, elegimos una profesión, buscamos el éxito, construimos relaciones y perseguimos metas con la sensación de que estamos definiendo quiénes seremos para siempre. Pero Carl Jung observó algo que iba en dirección opuesta. Creía que la primera mitad de la vida no consiste en descubrir quién eres, sino en construir la identidad que el mundo espera de ti, y que solo mucho después aparece una pregunta capaz de cambiarlo todo. ¿Qué parte de esa vida fue realmente elegida por ti? Según Jung, muchas personas nunca llegan a responderla. Otras comienzan a hacerlo cuando ya han recorrido gran parte del camino, y es precisamente ahí donde, para él, comienza la verdadera aventura psicológica. Existe una creencia que casi nadie pone en duda. Pensamos que la juventud es el momento en el que descubrimos quiénes somos. Elegimos una carrera, encontramos un trabajo, construimos relaciones y empezamos a imaginar el futuro. Todo parece indicar que, una vez tomadas esas decisiones, nuestra identidad queda definida para siempre. Pero Carl Jung veía esta etapa de una manera muy distinta. Según él, la primera mitad de la vida no tiene como objetivo revelar quién eres realmente. Su función es mucho más práctica. Es el periodo en el que aprendemos a desenvolvernos en el mundo. Desarrollamos habilidades, asumimos responsabilidades y encontramos un lugar dentro de la sociedad. Es una etapa de construcción, no de descubrimiento. Por eso Jung nunca criticó el deseo de progresar. Estudiar, trabajar, formar una familia o buscar estabilidad son experiencias necesarias. A través de ellas adquirimos disciplina, enfrentamos dificultades y aprendemos a convivir con otras personas. Sin esa base sería imposible desarrollar una vida adulta. El problema no está en recorrer ese camino, sino en creer que ese camino agota todo lo que somos. Mientras construimos esa vida exterior, también ocurre un proceso silencioso. Poco a poco empezamos a adoptar comportamientos que nos ayudan a ser aceptados. Aprendemos cuándo hablar, cómo vestirnos, qué actitudes generan reconocimiento y cuáles provocan rechazo. Sin notarlo, vamos moldeando una versión de nosotros mismos capaz de adaptarse a cada situación. Jung llamó a esa adaptación la persona. No se refería a una mentira, sino a la máscara social que todos utilizamos. Es el rostro con el que nos presentamos ante el mundo. Gracias a ella podemos convivir, trabajar y establecer relaciones. El problema aparece cuando dejamos de verla como una máscara y comenzamos a confundirla con nuestra identidad completa. Eso ocurre con mucha más frecuencia de lo que imaginamos. Hay personas que llegan a identificarse por completo con su profesión, su éxito, su papel dentro de la familia o la imagen que proyectan hacia los demás. Durante años todo parece funcionar. Desde fuera, incluso pueden dar la impresión de haber construido una vida ejemplar. Sin embargo, llega un momento en el que esa estructura comienza a mostrar pequeñas grietas. Lo que antes producía entusiasmo deja de provocar la misma emoción. Las metas alcanzadas ya no generan la satisfacción esperada. Y aparece una pregunta que durante años permaneció en silencio. ¿Quién soy cuando dejo de interpretar el papel que todos esperan de mí? Para Jung, esa pregunta no marca el final de una etapa. Marca el comienzo de otra completamente distinta. Porque solo cuando la persona deja de ser suficiente, aparece la posibilidad de descubrir algo mucho más profundo. La persona que existe detrás de la máscara. Y ese encuentro, según Jung, es uno de los viajes más importantes que un ser humano puede emprender. Durante siglos se ha pensado que la crisis de la mediana edad es una etapa de insatisfacción, arrepentimiento o miedo al paso del tiempo. Se habla de decisiones impulsivas, cambios repentinos o del intento desesperado por recuperar la juventud.
Carl Jung observó ese fenómeno desde otra perspectiva. Para él, lo que muchas personas llaman crisis no siempre es un problema. A menudo es una señal de que la mente está pidiendo algo que hasta entonces había permanecido ignorado. Después de dedicar décadas a construir una identidad, muchas personas descubren que los objetivos que antes les daban dirección ya no producen el mismo entusiasmo. El trabajo continúa, la rutina sigue, la familia permanece. Sin embargo, aparece una sensación difícil de describir. No es necesariamente tristeza, tampoco fracaso. Es la impresión de que algo importante falta, aunque resulta imposible explicar qué es. Jung creía que ese vacío no surge porque la vida haya salido mal. Surge porque la etapa anterior ya cumplió su función. La persona, esa máscara que permitió adaptarnos al mundo, fue útil para construir una posición en la sociedad. Pero llega un momento en el que deja de responder a las preguntas más profundas. Lo que antes bastaba para vivir comienza a quedarse corto para comprender quién eres. Por eso muchas personas empiezan a cuestionar decisiones que durante años parecían incuestionables. Se preguntan si la profesión que eligieron todavía las representa, si los sueños que persiguen nacieron realmente de ellas o fueron heredados de su entorno. Incluso aquello que antes parecía un éxito puede empezar a sentirse extraño, como si perteneciera a alguien más. Lo interesante es que este proceso no depende de la edad exacta. Algunas personas lo experimentan antes de los 40, otras mucho después. Jung hablaba de la mitad de la vida como un momento simbólico, no como una fecha marcada en el calendario. Lo importante no es el número de años, sino el instante en que la pregunta aparece y ya no puede ser ignorada. Muchas personas intentan escapar de ese momento llenando su tiempo con nuevas metas o más trabajo. Otras buscan cambios externos, pensando que el problema está fuera de ellas. Pero Jung sostenía que ninguna transformación exterior puede resolver una pregunta que nace en el interior. La respuesta no consiste en cambiar de escenario, sino en comprender qué parte de uno mismo ha permanecido olvidada durante años. Por eso veía esta etapa con cierto optimismo, no porque fuera fácil, sino porque representaba una oportunidad única. Era el momento en que la vida dejaba de exigir adaptación y comenzaba a pedir conciencia. Ya no se trataba de encajar mejor en el mundo, sino de empezar a conocerse con una honestidad que antes parecía innecesaria. Y cuando esa búsqueda comienza, también aparece un viejo compañero al que casi todos intentamos evitar. Jung lo llamó la sombra. Sin comprenderla, decía, es imposible entender quiénes somos realmente. Cuando Jung hablaba de la sombra, no se refería a un lado oscuro lleno únicamente de violencia o maldad. Esa es una de las interpretaciones más comunes, pero también una de las más incompletas. Para él, la sombra representa todo aquello que hemos apartado de nuestra conciencia, porque en algún momento de la vida sentimos que no tenía lugar en la persona que intentábamos construir. Desde la infancia aprendemos qué aspectos de nosotros son aceptados y cuáles conviene esconder. Algunos descubren que expresar tristeza es visto como una señal de debilidad. Otros aprenden a reprimir su enojo para evitar conflictos. También hay quienes abandonan su creatividad, su curiosidad o sus verdaderos intereses porque sienten que no encajan con lo que su familia o la sociedad espera de ellos. Nada de eso desaparece, simplemente queda fuera de nuestra atención. Con el paso de los años, todas esas partes olvidadas permanecen en silencio mientras la persona ocupa el centro de nuestra vida. Pero cuando la máscara comienza a perder fuerza, aquello que fue ignorado durante décadas empieza a manifestarse de distintas maneras. A veces aparece como una sensación constante de insatisfacción. Otras veces, como una necesidad de cambiar de rumbo sin saber exactamente hacia dónde ir. Jung observó que muchas personas interpretan ese momento como un problema que debe resolverse cuanto antes.
Intentan recuperar la rutina de siempre o buscan distraerse para no enfrentar esa incomodidad. Sin embargo, él proponía algo diferente. Creía que esa incomodidad podía convertirse en una oportunidad para conocer aspectos de uno mismo que nunca habían tenido espacio para desarrollarse. Eso no significa obedecer cada impulso ni justificar cualquier emoción. Significa observarla, preguntarse por qué aparece y qué intenta mostrar. Porque muchas veces aquello que más rechazamos de nosotros mismos contiene información valiosa sobre nuestra propia historia. Tal vez descubrimos que durante años vivimos intentando satisfacer expectativas ajenas, o que dejamos atrás una parte importante de nuestra personalidad para sentirnos aceptados. Incluso puede ocurrir que encontremos capacidades que nunca desarrollamos simplemente porque creíamos que no eran para nosotros. Ese encuentro rara vez resulta cómodo. Implica reconocer contradicciones, aceptar errores y admitir que la imagen que teníamos de nosotros mismos estaba incompleta. Pero Jung sostenía que ese proceso era indispensable. No podemos construir una identidad auténtica ignorando una parte de quienes somos. Por eso la sombra no es un enemigo que deba ser destruido. Es una parte de la personalidad que necesita ser comprendida e integrada. Solo cuando dejamos de luchar contra ella, empezamos a vernos con mayor claridad. Y según Jung, ese es el momento en que comienza el trabajo más importante de toda una vida. No el de construir una imagen para el mundo, sino el de convertirse, poco a poco, en una persona más completa. Esa transformación tiene un nombre y constituye el centro de toda su psicología: la individuación. Después de estudiar durante décadas el comportamiento humano, Carl Jung llegó a una conclusión que cambió la dirección de toda su obra. El objetivo más importante de una persona no consiste en acumular logros, alcanzar reconocimiento o cumplir con todas las expectativas que la sociedad considera valiosas. El verdadero desafío es convertirse en quien realmente es. A ese proceso lo llamó individuación. La palabra puede parecer compleja, pero la idea es sencilla. Significa dejar de vivir únicamente desde la máscara que mostramos al mundo y comenzar a integrar todas las partes de nuestra personalidad. No se trata de convertirse en alguien diferente. Se trata de dejar de vivir dividido. Muchas personas imaginan que este cambio implica abandonar su trabajo, terminar una relación o romper con todo lo que han construido. Jung nunca propuso algo así. Para él, la transformación más profunda ocurre en la manera en que nos relacionamos con nuestra propia vida, no necesariamente en las circunstancias externas. Una persona puede seguir desempeñando la misma profesión y, sin embargo, vivir de una forma completamente distinta. Puede continuar junto a la misma pareja, mantener las mismas amistades y conservar muchas de sus responsabilidades. Lo que cambia no siempre es el escenario. Lo que cambia es la conciencia desde la que toma sus decisiones. Ese es el punto donde la libertad adquiere un significado diferente. No consiste en hacer todo lo que uno desea ni en rechazar cualquier norma. Consiste en dejar de actuar únicamente por costumbre, miedo o necesidad de aprobación. Es preguntarse antes de cada decisión importante si esa elección nace realmente de uno mismo o si simplemente responde a un papel aprendido hace muchos años. Jung sabía que ese proceso nunca termina. La personalidad no queda completa de un día para otro. Cada etapa de la vida presenta nuevos desafíos, nuevas preguntas y aspectos desconocidos de nosotros mismos. Por eso, la individuación no es una meta que se alcanza, sino un camino que se recorre durante toda la vida. Quizá esa sea una de las ideas más esperanzadoras de toda su filosofía. Nunca es demasiado tarde para empezar a conocerse. No importa cuántos años hayas vivido siguiendo expectativas ajenas o interpretando un personaje que ya no te representa. Mientras exista la disposición de mirar hacia adentro con honestidad, el proceso puede comenzar. Por eso Jung no entendía la segunda mitad de la vida como un tiempo de decadencia.
La veía como la oportunidad de vivir con una conciencia que antes era imposible. No porque la juventud carezca de valor, sino porque solo después de recorrer un largo camino, muchas personas desarrollan la capacidad de preguntarse quiénes son más allá de los títulos, los logros o las opiniones de los demás. Y tal vez esa sea la pregunta que Jung quiso dejar abierta para todos nosotros. Si un día desaparecieran las expectativas, los aplausos y los papeles que interpretas frente al mundo, ¿qué parte de ti permanecería en pie? Carl Jung pasó gran parte de su vida intentando comprender una pregunta que no tiene una respuesta sencilla. No buscaba decirte cómo vivir, solo quería que observaras tu propia vida con más atención. Porque al final, quizá la pregunta más importante nunca sea quién eres, sino quién habrías sido si hubieras elegido sin miedo, sin expectativas y sin la necesidad de encajar. Si nadie esperara nada de ti, ¿seguirías construyendo exactamente la misma vida?